Vamos a saludar a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, recién veíamos allí en los títulos el tema de las vacunas. Las provincias han comenzado a gestionar la adquisición de las vacunas. Inicialmente hubo un debate allí sobre si estaban habilitadas o no. El Gobierno Nacional señaló que el decreto de adquisición de vacunas facilitaba la posibilidad de que se pudieran hacer a través del Estado. No de los privados, pero sí del Estado. Por lo cual... Pero fue allí bastante ambigua la comunicación, porque en un momento parecía que no se podía. Después Cafiero, ¿te acordás que sorprendió en una declaración periodística diciendo que se habilitaba a las provincias, Ciudad de Buenos Aires, a poder gestionar las vacunas? Allí hubo también alguna confusión en cuanto al menos la comunicación. Sí, a mí me parece que lo que existía era una decisión política de no alentar la compra por parte de las provincias. ¿Por qué? Porque al principio la pandemia tenía como un frente común, ¿no? Los gobernadores, el presidente, había un concepto más de Estado, de nación, alrededor de lo que era la distribución de las vacunas. Eso, con el correr de los meses, las grietas políticas y las diferencias que comenzaron a emerger en el tratamiento de la pandemia obligaron a una mirada distinta, ¿no? Sí, pero también estaba eso que los laboratorios negociaban solamente con los estados, no con los estados provinciales. Bueno, después se habilitó. Sí, bueno, de hecho es toda una incógnita, saber si efectivamente los laboratorios van a querer hasta ahora negociar. No hay ninguna que haya llegado. Claro, hasta ahora no llegó ninguna vacuna por parte de las provincias. No. Hubo un intento en Jujuy de negociar con Pfizer y Pfizer dijo, bueno, yo negocio con estados nacionales. Sí, bueno, exacto. Por lo cual ahí ya encontraron la primera dificultad. Ahora Jujuy está negociando con las vacunas chinas, Sinovac, que en algún momento se plantearon aquí en la Argentina. Y en el caso de Rodríguez Larreta está comenzando un proceso, un trámite. Sí, en Córdoba ahora, también. bueno, Corrientes, Córdoba, hay varias que se han sumado, pero por decíamos, en concreto todavía no hay ninguna arriba. No ha llegado ninguna vacuna a través de las provincias, eso está claro, pero ha comenzado la gestión. Lo que sí es evidente, lo charlábamos la semana pasada, cuando anunciábamos lo que, en realidad, cuando señalábamos lo que había anunciado la propia ministra Bisotti, que iban a llegar muchas vacunas. Sí. Nos planteábamos, bueno, será un nuevo anuncio, efectivamente comenzarán a llegar en los volúmenes que se están esperando. Bueno, parece que las respuestas están llegando, ¿no? Porque han arribado un gran número de vacunas en los últimos días. Se espera que esto aumente sustancialmente con los aportes de AstraZeneca desde México. Sí. Pero el escenario hoy parece ser distinto. Incluso ayer se anunció el acuerdo con otra empresa china, otro laboratorio chino, que podría comenzar en las próximas horas a enviar vacunas en la Argentina. Pero vamos a ver, si te parece, cuál es la radiografía del proceso de vacunación hoy en el país. Dale, vamos. Arribaron 470.000 dosis de Sputnik y 657.000 de AstraZeneca. Argentina ya cuenta con más de 15 millones de dosis recibidas. Hasta el miércoles de la semana pasada hablamos de unas 12 millones de dosis, ya estamos por encima de las 15 millones. Se había demorado mucho, había un letargo en el proceso de vacunación que se sentía fuertemente en todo el país. Esto parece que le va a dar un gran impulso al sistema. Aerolíneas Argentinas lleva realizado 17 vuelos a la Federación Rusa, en los que fueron trasladados un total de 8.113.290 dosis. Es Rusia el mayor aportante de vacunas para la Argentina. Se pueden discutir muchos aspectos, ¿no? Políticos también, pero hoy la Argentina recibió la mayor cantidad de vacunas a través de Rusia. También se realizaron 5 vuelos a Beijing, a la República Popular China, en los que arribaron 3.659.000 vacunas de Sinopharm. Sí. Argentina ya recibió 15.483.345 vacunas, de las cuales 2.785.000 arribaron en los últimos 3 días, lo que decíamos, casi 3 millones de vacunas, un promedio de 1 millón de vacunas por día, lo que hemos recibido aquí en la Argentina. Y se espera que aumente el número de vacunas entre este fin de semana y la semana que viene. Sí, fundamentalmente de llegada de AstraZeneca de México, ¿no? Efectivamente, las de AstraZeneca, pero también se esperan más vacunas de Rusia. De Rusia. Por lo cual hay que aguardar que la semana que viene también haya otro fuerte impulso. El Ministerio de Salud comenzó el proceso de distribución de casi 1,5 millones de vacunas en todo el país.
son 600.000 del componente 1 de la vacuna Sputnik 5 y más de 800.000 dosis de AstraZeneca. Esto ya comenzó a ser distribuido, por lo cual este fin de semana seguramente habrá un fuerte impulso. De hecho, hay algunas provincias que ya hablan de vacunar a mayores de 45 años, como en el caso de Córdoba, personas con comorbilidades, pero mayores de 45 años. Sí, Corrientes, recién lo repasábamos también, está con esa intención en Corrientes Capital y ciudades cercanas. Grupos etarios que nos parecía que iban a estar todavía muy lejanos, bueno, ya comienzan a ser vacunados esta semana. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, además anunció que el gobierno alcanzó un acuerdo con el laboratorio de origen chino CanSino Bio para la provisión de más vacunas. CanSino Bio es el nuevo laboratorio que se suma al proceso aquí en la Argentina. La vacuna facilitará el desarrollo de la campaña de vacunación, ya se aplica con una sola dosis. Mirá vos, es la única vacuna china, como la Johnson & Johnson en los Estados Unidos, que requiere una sola dosis. Esto es muy importante porque se habla de un acuerdo de 10 millones de vacunas. Si se logra ese acuerdo, habría 10 millones de personas que ya tendrían la inmunización completa. Claro, no hay que dividirlo por dos, como en el otro caso. Efectivamente, pero además tiene otro dato. No necesita el congelamiento. El sistema de traslado, de logística, es mucho mejor que otros. Por ejemplo, en el caso de Pfizer es muy complejo el sistema de logística. En el caso de CanSino es una vacuna y se puede mantener entre 2 y 8 grados. No necesitas poner en el freezer. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, aquí tenemos también otra oportunidad. Lo que decíamos. Por un lado, la necesidad de conseguir el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible, que es lo que está ocurriendo con la Sputnik y AstraZeneca. Hoy son los dos caminos que ha elegido la Argentina o los dos caminos posibles. Sí, ¿no? o con mayor cantidad, mayor caudal de vacunas. Efectivamente. AstraZeneca y el caso de la Sputnik. Sinopharm ya ha advertido que durante este año no va a emitir más vacunas, que se va a concentrar en el mercado chino. Por eso la Argentina necesita habilitar otras opciones. Hay dos que ya están en camino. Una que es el COVAX, que son vacunas también de AstraZeneca, que están llegando. Y el segundo camino es el acuerdo que la Argentina pueda alcanzar con Biden, con el presidente de los Estados Unidos, para que gran parte de esas 80 millones de vacunas que Estados Unidos va a entregar, va a donar, bueno, al menos una parte llegue al país. Pero en el mientras tanto hay que pensar en el mediano y largo plazo. Allí aparecen los acuerdos con la vacuna israelí y con la vacuna soberana de Cuba para que se puedan producir en la Argentina, para que ya no dependamos de que lleguen o de Israel o desde Cuba. Y hay dos elementos más que tienen que ver con laboratorios privados. Ya no hay una incidencia directa de factores públicos. Una tiene que ver con la Sputnik Vida, que ya ha sido aprobada por el Instituto Gamaleya en Rusia y que se prevé en este segundo semestre comience a hacer una producción masiva de vacunas. Y el restante es el acuerdo que hasta ahora había generado tantas dudas, que es la elaboración de las dosis de AstraZeneca en la Argentina, pero el envasado en México. Sí. Se decía, bueno, ¿tiene sentido este tipo de acuerdo? Vos acordás porque el laboratorio lo hacen acá y resulta que... Bueno, en el caso de Soberana, de la vacuna inglesa y de la vacuna rusa, todo el complemento sería aquí en la Argentina. Sí, sería un proceso total. Sería un proceso total. Entonces ya no corres el riesgo de que una vez... Porque ¿qué sucede? En México te reciben las dosis y con cualquier excusa posible, real o no, vamos a entrar en esas especulaciones. Lo cierto es que no llegaron a la Argentina en tiempo. Lo cierto es que no te llegan, digamos. O quedan en México o se van a Estados Unidos, pero no llegaron. Bueno, después vemos el porqué. Después se puede ver el porqué. Aparentemente se comenzó a destrabar esa situación, pero lo más importante es que ya avanzan 3 opciones para que la Argentina produzca aquí mismo. Después hay 2 alternativas que tienen que ver con vacunas argentinas. Una que se realiza en el sur del país, otra en Buenos Aires. Vacunas que podrían estar disponibles para fin de este año o el año que viene. Lo que sería un golazo, ¿no? Que hubiese una vacuna argentina sería verdaderamente extraordinario. Y ahora, en ese amplio abanico, aparece el laboratorio CanSino de China, que sería un elemento que aportaría más rápidamente, porque pensemos que la de Cuba, la de Israel,
No, la de eso Rusia. estamos hablando de aquí a tiempo. Claro, se requiere un proceso. Corto, ¿no? mediano, Exactamente. largo. La CanSino, aparentemente el acuerdo sería de más corto plazo y en las próximas semanas podrían comenzar a llegar dosis de China. Bueno, aquí tenemos una radiografía de lo que sucede en el país. Estaba viendo en qué lugar está Argentina. Viste que esto parece ser importante para medirnos. Yo no sé si es tan lineal la situación, no sé si podemos medirnos en el mundo y con todos, ¿no? Estamos en los procesos de vacunación por debajo de Chile y de Uruguay. Sí. En el caso de Chile, una vacuna que ha sido muy cuestionada, de las chinas, la más cuestionada. Estamos en una situación no muy lejana a la de Brasil, ha impulsado mucho el proceso de vacunación Brasil. Estamos por debajo de México. Si uno quiere tomar esos parámetros como países que tienen algo que ver con la realidad argentina. Después uno puede ver que en el mundo, la Argentina tiene más o menos un 20% de la población vacunada. Sí. Puede ver que en el mundo estamos muy por encima de algunos países centrales en desarrollo. Por eso digo que, a ver, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda no han apresurado los procesos de vacunación. De hecho, Nueva Zelanda tiene un proceso de vacunación muy bajo. ¿Pero por qué? Porque tienen pocos casos, han controlado de otra manera. Claro. Y usted me dirá, ¿es comparable primer mundo? Qué bien los neozelandeses. No, son una isla. Sí, son una isla, no tienen problemas limítrofes. Controlan el aeropuerto y controlan casi todo. Ya está. Ya está. Entonces, no es tan lineal el análisis que uno puede tomar de esas realidades. Pero bueno, ese es el proceso de vacunación hoy en la Argentina. Y ojalá que siga creciendo. Pablo, un fuerte abrazo. Hasta luego. Abrazo grande, nos encontramos mañana.